¿Qué tal? Pues nos da mucho gusto otra vez estar en contacto con ustedes a través de este video. Soy Eduardo Samadeni y vamos a estar viendo la tercera parte sobre el tema que hemos estado analizando de lo que nosotros podemos visualizar en materia de economía y finanzas durante 2024, el año 2024 y 2025, ¿verdad? Si no han visto la primera y segunda parte, les animamos a verla. La primera parte tiene que ver con por qué las empresas pymes deberían de tomar en cuenta este tipo de datos macroeconómicos para su planeación financiera y sus decisiones de inversión y financiamiento, y cómo afecta de forma adversa a las empresas medianas y pequeñas al no tomar en cuenta esto en su planeación financiera. Y también vimos el riesgo inflacionario. Y en la segunda parte estuvimos analizando lo que es el riesgo eh, fiscal, el riesgo político en términos de elecciones y también el riesgo del crecimiento económico, ¿no? Entonces, por lo tanto, les invitamos a que lo puedan ver, dado que ahora en este tema que hemos estado analizando, como lo hemos estado haciendo sobre qué podemos visualizar para el 2024-2025. Ahora estaremos analizando lo que es propiamente el riesgo empresarial, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar analizando ahora y pues vamos a tratar de establecer esta condición. Primero lo que vamos a ver son algunos factores negativos que han tenido que enfrentar las empresas y algunos factores positivos que se han estado dando y se pudieran seguir dando, que obviamente van a ser eh, positivos para las empresas en términos de su funcionamiento. ¿Cuáles son los factores negativos? Bueno, primero, obviamente se han tenido que enfrentar a un elevado nivel de inflación que obviamente ha incrementado sus costos. Las empresas obviamente pues han tenido que hacer frente a ello, han tenido que administrar mejor sus costos, sobre todo tratar de bajar sus costos fijos dentro de sus costos operativos para poder mantener el margen operativo y el margen neto, ¿verdad? Y seguir siendo rentables o mínimo pues poder permanecer en el mercado. Entonces, esto es lo que han estado haciendo muchos de ellos al bajar sus costos fijos, pues mejoran su grado de apalancamiento operativo, también su grado de apalancamiento financiero, lo cual obviamente les permite mantenerse en una condición financiera adecuada, como también el hecho de poder disminuir su punto de equilibrio monetario, que es tan importante para poder generar esa utilidad y poder generar ese margen neto. Pero al mismo tiempo, esa misma inflación lo que ha afectado es que ha disminuido el poder adquisitivo del dinero de los consumidores y por lo tanto está afectando las ventas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, hay muchas empresas, muchos consumidores que debido a que pues la inflación ha subido tanto, pues su dinero ya no compra tanto como antes. Se ven en la necesidad de hacer dos cosas. Uno, o comprar un producto sustituto, ¿verdad? Más barato que satisfaga sus necesidades, y eso podría significar no comprarnos a nosotros. O también el simple hecho de que el producto que nosotros vendemos no lo ven necesario y simplemente lo dejan de comprar. Por lo tanto, pues esto es una situación difícil a la que las empresas se están enfrentando, porque por un lado se ha incrementado el costo y por el otro lado han disminuido los ingresos, ¿no? Obviamente, el alto nivel de crédito debido a las altas tasas de interés, pues también ponen en riesgo lo que son los costos financieros. Esto en dos sentidos. Uno, los que ya pidieron crédito, quizá algunos están viendo difícil el poder pagar lo que son sus obligaciones en términos de costo de la deuda, y otros quizás se ven en la necesidad de tener que pedir prestado, pero probablemente los intermediarios financieros han determinado, ¿verdad?, que no son sujetos de crédito y entonces no tienen crédito, no les pueden dar crédito. Así que este tipo de situaciones están generando estos efectos o factores negativos. Y la otra es que la fortaleza del peso pues no está ayudando especialmente a empresas que exportan, porque al apreciarse el peso respecto al dólar, dado que en el mercado, el comercio internacional, todo se cotiza en dólares, pues entonces los productos mexicanos son menos competitivos en cuanto a su costo, ¿no? Y eso pudiera afectar y ya de alguna manera afectado lo que es propiamente la exportación. ¿Cuáles son los factores positivos que podemos estar detectando? Bueno, debido a esta cuestión que estamos hablando, esto pues obligado a las empresas a tener mayor eficiencia en su nivel operativo, ¿no? En lo que tiene que ver con su administración de costos y también, por otro lado, hacerle frente a menos ingresos, ¿no? Y obviamente también
a poder mantener una condición financiera que les permita mantenerse como sujetos de crédito ante los intermediarios financieros. Así que entonces esto es lo que ha sido útil. Obviamente aquellos que les ha afectado sus exportaciones debido a que el peso se ha apreciado respecto al dólar, pues también han tenido que buscar la manera de poder seguir encontrando un mercado que les permita tener los ingresos que necesitan o requeridos. Por lo tanto, por eso hablamos de mayor eficiencia. Por otro lado, se ha estado bajando la inflación. De hecho, el día de hoy se dio el dato de la inflación de la primera quincena de febrero y resultó que lo estimado era de 0.15% en tasa mensual, ¿no? Pero, sin embargo, la inflación que se reportó por parte del INEGI en la primera quincena fue deflacionario, es decir, de menos 0.10. Esto muestra que la inflación está cediendo y obviamente esto podría volver a traer cierto poder adquisitivo. Hay que recordar que la inflación no baja. Lo que baja es la magnitud con la que suben los precios. Eso es lo que está tratando de lograr el Banco de México. Entonces los precios siguen subiendo. No queremos decir que hayan bajado, aunque con un dato deflacionario sí estaríamos hablando de que ciertos bienes y servicios han bajado su precio. Pero esto obviamente ayuda a la demanda, ¿no? Ese es el efecto contrario de lo que hablábamos hace un momento en los factores negativos. Por lo tanto, esto pudiera ayudar a la demanda y poder empezar a tener mayor o recuperar mayores ingresos. Y por otro lado, pues hay algunas empresas también, así como a algunas les ha afectado el fortalecimiento del peso, a algunos les ha beneficiado, especialmente aquellas empresas que tienen deudas en dólares y aquellas empresas que importan la materia prima con la cual llevan a cabo la producción de sus bienes y también de sus servicios. Obviamente, al tener un peso más fuerte, eso permite que las empresas no distraigan tanto flujo efectivo para comprar en dólares la materia prima, porque están pagando cada vez menos pesos por un dólar. Así que estas son más o menos las condiciones que nosotros hemos observado y que han estado teniendo que hacer las empresas para poder administrarse, entre algunas otras cuestiones, ¿verdad? Esta gráfica que presenta el Banco de México en su reporte sobre la estabilidad del mercado financiero nos hace percibir algunos detalles importantes de las empresas respecto a su apalancamiento. Lo que nosotros podemos percibir, como ustedes pueden darse cuenta, el nivel de apalancamiento desde 2020-21 ha estado disminuyendo. Esto puede ser resultado de que algunas empresas, como dijimos, ya no son sujetas de crédito y por ende pues obviamente ha bajado el apalancamiento porque no se les provee de tal. Y otras empresas seguramente han visto que el nivel de tasa de interés es ya muy alta y prefieren entonces buscar el financiamiento por otro lado y de alguna manera han dejado de solicitar más crédito a instituciones o intermediarios financieros, ¿verdad? Y cuando vemos el financiamiento en términos del PIB, pues también vemos en la línea azul que este ha disminuido. Es decir, las empresas están requiriendo menos, o bueno, no que no estén requiriendo, sino que están no acudiendo a los intermediarios financieros para tener mayor apalancamiento a través de la deuda. Entonces vemos tanto en lo que es el financiamiento en función del PIB y el nivel de apalancamiento está disminuyendo. Otra gráfica muy interesante que muestra el Banco de México en su mismo reporte son los índices de vulnerabilidad, ¿verdad?, de las empresas. En este caso, listadas, ¿no?, en términos de la bolsa, pero el punto es que esto nos permite ver cuáles pueden ser algunos de los problemas, ¿no? La gráfica debemos interpretarla que los datos positivos como aquí, como acá, ¿verdad?, que han sido momentos de crisis económica también aquí. Obviamente hay varios aspectos que han manifestado vulnerabilidad durante ese periodo de crisis. Actualmente el dato, como ustedes pueden darse cuenta, pues está mayormente del lado negativo, lo cual obviamente habla de una menos vulnerabilidad. Pero lo que sí está del lado positivo, como podemos ver aquí, tiene que ver con el refinanciamiento, ¿sí? O sea, reestructurar su deuda. Obviamente muchos de ellas es precisamente por problemas de flujo efectivo. No tienen esa condición de poder seguir pagando la deuda como la tenían.
o algunos tienen que refinanciar sus deudas, es decir, tienen que pagar una deuda para poder hacerse de otra deuda, para poder alargar el tiempo y la posibilidad de seguir operando. Y al parecer, de acuerdo a la gráfica, si ustedes se dan cuenta, este es el problema que se están enfrentando, ¿verdad? El refinanciamiento. Los demás todavía están por debajo del origen, lo cual habla de que todavía no hay tanta vulnerabilidad como en otros tiempos de crisis sí lo ha visto. Pero bueno, este es otro aspecto que nosotros vemos de riesgo. Empresas que ya tienen deuda o empresas que tienen que volver a contratar deuda para poder alargar el tiempo del pago de su deuda, porque quizá tuvieron que pagar una deuda creando otra deuda, ¿no? Que es muy común en las empresas mexicanas. Así que, bueno, eso es lo que vemos ahorita como un problema, ¿verdad? El refinanciamiento. Ahora, queremos analizar a manera de promedio, pues algunos de los resultados que se han estado dando en la Bolsa Mexicana de Valores, las empresas que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Sabemos que las pymes no están listadas, pero sin embargo sí hay que reconocer que estas empresas que están en la Bolsa Mexicana, pues son empresas que están en los sectores donde también se desenvuelven otras empresas pymes, ¿no? Es decir, se están enfrentando a algo similar. De alguna manera nos puede servir como ejemplo de qué es lo que está pasando con estas empresas. Lo que vamos a encontrar es que unas están bien y otras no están bien. Unas tendrán mayor posibilidad de hacerle frente a, pues, a la desaceleración que estamos esperando, que lo estuvimos hablando en la segunda parte de este tema, de estos videos, y otras pues no están tan en condiciones para poder hacerlo, ¿no? Vamos a tratar de ver esto a través de algunos indicadores y algunas razones financieras y vamos a tratar de explicar cada una de ellas. Por ejemplo, hablando sobre las empresas que están listadas en el índice de precios y cotizaciones, utilizamos la mediana y no el promedio porque la mediana nos permite deshacernos de aquellos indicadores muy altos o muy bajos y podemos encontrar un término más o menos más apegado a lo que está ocurriendo en la mayoría de las empresas. Por esa razón, hasta ahorita, del dato que tenemos, seguramente ya se incrementó, pero el último dato que tenemos, de acuerdo a un reporte que está publicando Casa de Bolsa Monex, el número de empresas que han ya reportado sus estados financieros en el cuarto trimestre del 2023, los que ya han reportado son el 42.9% de las empresas. Considerando esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está percibiendo? Bueno, que en promedio, las empresas, en promedio, pero bueno, en mediana, vamos a decirlo, en mediana, en término promedio, las ventas están cayéndose en 1.4% respecto a un nivel estimado, ¿verdad? Que la misma casa de bolsa estableció. En términos de EBITDA también se ha caído en 5.6% y la utilidad neta en 4.9% también en caída. Esto, pues los datos no son muy favorables. Hasta ahorita sí se ha mantenido el margen EBITDA, que es lo que decíamos hace un momento. A pesar de estas disminuciones, de estos efectos, pues las empresas están haciendo mucho para poder mantener su margen EBITDA. Entonces, en el cuarto trimestre de 2022, el margen fue de 18.7 y hasta ahorita el margen que llevamos es del 18.8%, un poquito modestamente arriba, ¿no? Pero bueno, casi igual. Y en el caso del margen neto, en el cuarto trimestre de 2022, encontramos un margen del 7.6 y ahorita está siendo un poco mejor también en 8.1% el margen neto. Recuerden que esto se refiere a la utilidad, a la EBITDA respecto a las ventas y la utilidad respecto a las ventas, ¿no? En otras palabras, la utilidad neta que se está dejando en este momento para este 2023 es del 8.1% respecto a las ventas, ¿no? Ahora, esto es en cuanto a las empresas que están listadas dentro de este índice bursátil, que son un poco arriba de 30 empresas. Pero, ¿qué es lo que ha encontrado el Grupo Financiero Monex cuando está tomando en consideración más de 50 empresas? Bueno, como se abre la muestra, lo que se está encontrando es que en términos de mediana, las ventas están creciendo en 1.4% respecto al anterior periodo
la EBITDA es del 4% y la utilidad neta es del 6.5%. Es decir, al abrir la muestra, pues los datos fueron más favorables hasta este momento, ¿no? Hasta este momento. Y eso, pues, nos habla de una condición, vamos a decir, más o menos en promedio, funcional, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque todavía los datos no muestran un efecto totalmente positivo. Aunque también tenemos que decir, de acuerdo a este mismo reporte de Monex, que de ese 42.9% de empresas, 46.7% han sido mejor de lo estimado, 33% en línea de lo que se esperaba y solo 20% están por debajo del estimado, lo cual también es un dato favorable. Ahora, vamos a ver algunas razones financieras. También, obviamente, vamos a utilizar promedio y la mediana por la misma razón, ¿no? Recuerden que la mediana nos da un dato un poquito más acercado a la realidad, evitando algunas empresas que tienen indicadores muy altos o indicadores muy bajos. Pero hemos hecho las dos, tanto el promedio, o calculado las dos, tanto el promedio como la mediana. Esta información es reportada por Banorte en base a datos de Bloomberg. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en algunas de las razones financieras? Vamos a interpretar el promedio y las demás pues se interpretan de la misma forma. Tenemos en la primera la deuda neta, es decir, la deuda menos el flujo de efectivo entre la EBITDA, y encontramos que es 2.61 veces, ¿no? En promedio de las empresas, ¿ok? En promedio. ¿Esto qué significa? Bueno, que la deuda neta es 2.61 veces la EBITDA, o también podemos decir que de cada peso que se está generando de EBITDA, tenemos una deuda por ese peso que se está generando y un peso con 61 centavos más, ¿no? Lo cual obviamente nos habla hasta cierto grado de un grado de apalancamiento. Otra razón financiera que nos está indicando lo mismo tiene que ver con el índice de capital, es decir, dividimos lo que es el pasivo o la deuda entre el capital y lo que encontramos es que la deuda es 2.49 veces el capital. Obviamente, como la deuda está en el numerador y el capital en el denominador, pues al ser mayor a 1 significa que la deuda es mayor que el capital. ¿En cuánto? En 2.49 veces. Otra forma de poder interpretarlo es que de cada peso que los accionistas están invirtiendo en la empresa, el banco, por decirlo así, está poniendo ese peso que pone el accionista y un peso con 49 centavos más, ¿no? Ese es en el caso de promedio de lo que se muestran en todas las empresas que están listadas en la bolsa. En términos de liquidez, es de 1.68 veces. Hay que recordar que este índice de liquidez se calcula dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante. Y lo que nos está diciendo es que el activo es mayor que el pasivo en 1.68 veces. Haciendo la interpretación por el denominador, podríamos decir que de cada peso que se debe, se tiene ese peso y sobran 68 centavos más. Es bueno, es un buen dato. Lo que preocupa un poco es en términos del apalancamiento, ¿verdad? Que son los aspectos que hemos estado viendo. En cuanto a cobertura de intereses, es decir, cuánta utilidad operativa está generando la empresa para poder pagar su costo financiero, que es un costo no operativo. Lo que podemos ver y la forma en que se calcula esta razón financiera es dividiendo la utilidad operativa entre lo que se está pagando de intereses o el costo financiero. Lo que vemos en promedio es de 9.43 veces. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la utilidad operativa es 9.43 veces lo que se está pagando de intereses. O si perdón, si lo analizamos o lo tratamos de interpretar desde lo que es el denominador, de cada peso que se está pagando en intereses por deuda, se está generando en utilidad operativa ese peso y 8 pesos con 43 centavos adicionales. El margen EBITDA, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Es lo que es la EBITDA comparada con las ventas, es de 29.69%, ¿verdad? En los datos que entrega Bloomberg, ¿no? Que obviamente es mayor al margen que está estimando, ¿verdad? Casa de Bolsa Monex. Y en el caso del margen neto es de 8.63, ¿verdad? En este sentido.
Este también es un margen, es la utilidad neta comparada con respecto a las ventas. En términos generales, lo que estamos viendo aquí es que la utilidad neta representa el 8.63% respecto al total de las ventas. Que este dato, en términos generales, es igual al que también está indicando el grupo financiero Monex. Ahora, este es el promedio, es decir, es un promedio aritmético, quiere decir que a todos los datos se les da la misma ponderación. La mediana no, lo que estamos buscando es ese dato mediano que nos permite ver un poquito más real qué es lo que está pasando. ¿Y qué encontramos? Bueno, efectivamente, la proporción deuda neta a EBITDA disminuye de 2.61 a 2.4. En el caso de la deuda capital, disminuye, pero de forma importante, es decir, 0.95, lo cual habla de que las empresas, algunas sí están muy endeudadas, pero en su general no hay tanto endeudamiento, lo cual es un buen dato. En otras palabras, para poder entenderlo, dado que es menor a 1, pues significa que la deuda es menor que el capital. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que de cada peso que los accionistas están poniendo para inversión o para financiamiento de la empresa, se está usando solamente 95 centavos de deuda, ¿no? Lo cual obviamente baja de forma importante el apalancamiento. La liquidez también baja de 1.68 a 1.54 veces. La cobertura de intereses también baja de 9.43 a 7.72 veces. El margen EBITDA también baja, no mucho, pero sí baja de 29% a 23.65. Y el margen neto también baja de 8.63 a 7.80, ¿no? Ese es el margen neto que más o menos también está dentro del nivel que se establece en el caso del informe que reporta o publica Grupo Financiero Monex. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues nos indica que hay una condición en general favorable para el entorno económico al que nos estamos enfrentando y que por eso quisimos explicar cuáles son algunos factores negativos y algunos factores positivos que están teniendo que experimentar las empresas y tener que salir de la mejor forma, ¿no? Entonces, hay una buena condición en este sentido. No obstante, quisimos hacer un análisis por nuestra parte de la información que da el grupo Banorte con datos de Bloomberg, y lo que hicimos en términos de liquidez y en términos de margen neto, o de EBITDA, perdón, margen EBITDA y margen neto, sacamos de todos los datos que hay, de todas las razones financieras en estos tres rubros, sacamos la desviación estándar para ver más o menos cuánto se desviaba del promedio que ya nosotros calculamos. Y luego lo que hicimos pues, fue sumarle al promedio la desviación estándar y restarle al promedio la desviación estándar. Y entonces encontramos un margen, ¿verdad? En donde nos da una idea en donde pudieran estarse encontrando en términos generales las empresas en estos tres rubros. Por ejemplo, en términos de liquidez, podemos decir que el nivel está entre 2.9 veces, lo cual es una buena liquidez, pero el margen inferior sí está preocupante porque es de 0.46. Si lo interpretamos para poder entenderlo, quiere decir que de cada peso que se debe en el corto plazo, solo se cuenta con 46 centavos. ¿Esto qué indica? Que algunas empresas están en estas condiciones. No todas, pero algunas están en estas condiciones. ¿Y qué nos dice el margen EBITDA? Mientras algunas empresas dentro de esa desviación estándar llegan a tener un margen EBITDA del 54.73%, es decir, la EBITDA es el 54% de las ventas totales, algunas empresas apenas llegan al 4.64, lo cual obviamente pues sí es bastante complicado, ¿no? ¿Y qué nos dice el margen neto? Bueno, el margen neto nos dice que una empresa dentro de esa desviación estándar puede llegar a tener un margen neto de 31.62%, mientras que otras lamentablemente no tienen utilidad, sino tienen pérdida en una magnitud del 14.36%. Entonces, esto nos hace ver que aunque la mayoría de las empresas están en un nivel
aceptable, vamos a decirlo de esa manera. Vamos a ver cuánto se tardan, perdón, qué datos nos dan lo que se tardan la totalidad de las empresas listadas en la bolsa de entregar sus estados financieros del cuarto trimestre del 2023, que es una obligación hacerlo. Pues ya veremos el 100% que nos muestra. Pero hasta ahorita lo que se muestra es que están en un nivel aceptable para las condiciones del entorno económico que estamos viviendo. Es decir, alta inflación, altas tasas de interés que pegan sobre los costos, que hay que administrar los costos, en fin, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y lo que queremos transmitir es pensar en sus empresas, si es que realmente se hace un diagnóstico financiero, ¿verdad? Solamente a través de estas razones, y esto es un ejemplo, es una probada, ¿no? Pero hay muchísimas más razones financieras, hay muchísimos más indicadores que permiten ver cuál es la condición financiera de la empresa. Eso es definitivamente lo que podemos encontrar, pero hay que hacerlo, hay que hacer ese diagnóstico financiero, ¿no? Eso nos marca que algunas empresas sí están en condiciones bastante complejas, ¿no? Bastante complicadas. Aquí lo que hicimos hacer fue hacer una tabla en donde volvimos a mostrar o volvimos a agrupar las mismas razones financieras, pero ahora por sectores. El sector de aerolíneas, de aeropuertos, de autopartes y equipo de automóviles, alimentos, bebidas, bienes raíces, etcétera. Todos los sectores en los cuales las empresas que cotizan en bolsa pues se desenvuelven, ¿verdad? Bueno, todas están en el sector bueno, no todas, sino me refiero, todas pertenecen a alguno de los sectores económicos, ya sea sector primario, sector secundario o sector terciario. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, pues encontramos, por ejemplo, que el sector de los centros recreativo y esparcimiento son las que tienen mayor nivel de deuda. Las que tienen menor nivel de deuda es la siderurgia, ¿verdad? Sin embargo, sí percibimos que tienen un margen negativo neto, ¿no? Es decir, están teniendo pérdidas, pero no hay un nivel de endeudamiento alto, ¿no? Por otro lado, en el caso de deuda capital, encontramos que el mayor nivel que encontramos es de 25.8 veces, que son el caso de las aerolíneas, ¿no? Están con deuda importante y la que menor apalancamiento manifiesta es precisamente la siderurgia, ¿no? En 0.20 en este caso. Obviamente todas las demás están en esos niveles, pero ese es el dato mayor, este es el dato menor, lo cual obviamente cada empresa, cada sector, pues está marcando o está manifestando ciertas debilidades en ciertos aspectos, ¿verdad? Y fortaleza en otros aspectos, otros sectores. En términos de la liquidez, esto es un poquito relativo porque se manejan índices de liquidez diferentes dependiendo del sector, pero considerando todos en general, encontramos un índice de liquidez, el más amplio dentro de la construcción, en 3.7 veces, ¿no? Este es el que encontramos. Y el más bajo es el de las aerolíneas, que es el de 0.7, ¿verdad? Esto también es un asunto un tanto preocupante. En términos de cobertura de intereses, encontramos que los centros recreativos tienen menor capacidad para cubrir sus costos financieros, mientras que la siderurgia sí manifiesta que hay capacidad para poder cubrir sus costos financieros, ¿no? Todos los demás están dentro de ese nivel, encontramos la máxima y la mínima. En términos de margen de EBITDA, pues en el caso de los bienes raíces, es la que mayor margen EBITDA están manifestando en 76.30 y el menor es el sector comercial en 2.77%. Y en el margen neto encontramos nuevamente bienes raíces con un margen bastante interesante de 36.60, mientras que en los centros recreativos todavía encontramos un margen negativo, o sea, pérdida, de menos 22.70%. ¿Verdad? Aquí también encontramos la siderurgia en términos negativos, también las telecomunicaciones y los medios. En términos generales, esos son algunos datos que nos muestran o nos ejemplifican cómo podemos, a través de las razones financieras y también obviamente el crecimiento en términos de venta, en términos de margen EBITDA, en términos de margen neto, podemos darnos cuenta cuál es la condición de las empresas y qué tan eficientemente se están comportando estas.
Nada más ya como una forma en muestras, solamente para ilustrar lo siguiente, aquí lo que hicimos fue que de cada uno de estos índices, los que están en rojo están por abajo de la media y los que están en negro están por arriba de la media. Obviamente cada una de esas razones, a veces es mejor estar en negro que en rojo y algunas veces es mejor estar en rojo que en negro. Por ejemplo, en el caso de la deuda, pues es mejor estar en rojo porque obviamente el nivel de apalancamiento es menor. Pero esto marca la diferencia que hay entre unas y otras empresas, a mayor o menor magnitud. Y eso es lo que queremos de alguna forma ejemplificar. La pregunta es, ¿y tu empresa cómo está? ¿Cuál es la condición en tu empresa con el entorno que hemos estado platicando anteriormente? Miren, todas las empresas, sin importar el tamaño, si son corporativas, grandes empresas, empresas medianas, empresas pequeñas, todas deben manifestar un buen grado de solvencia. ¿Qué significa? Tener una buena liquidez para poder enfrentar sus operaciones diarias y tener una solvencia que te permita seguir pagando tus deudas y seguir invirtiendo en un plazo más largo. Esto que te ayuda a mantener la supervivencia, mantenerte en el mercado. Junto con la solvencia, las empresas deben manifestar estabilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? No estar sobreendeudadas, ¿sí? Tener un nivel de deuda adecuado, de acuerdo a tus condiciones financieras. Esto te permite tener autosuficiencia e independencia. O más bien, la autosuficiencia y la independencia te ayudan a mantener la estabilidad. ¿Qué es la autosuficiencia? Significa que tú creas las condiciones financieras y económicas adecuadas para poder enfrentar ciertos periodos de estrés económicos, ¿verdad? Y la independencia significa que tú no dependes tanto del entorno económico, del sistema financiero para poder seguir operando, sino que eres independiente porque creaste esa autosuficiencia. Cuando se tiene esa solvencia y esta estabilidad, entonces se logra la rentabilidad. Eso quiere decir que la empresa sigue generando valor y que obviamente hay un buen rendimiento porque se genera riqueza. Y este es el resultado, pues, de todo el aspecto operativo. Entonces, esto es algo importante que debemos comprender, debemos entender, y esto se logra a través de un diagnóstico financiero de la empresa, a través de un análisis exhaustivo y profundo de la situación financiera de la empresa. Y con eso quiero decir que hay empresas que están reportando utilidades en sus estados de resultados integral y sin embargo están destruyendo valor. Pero no se dan cuenta porque simplemente dicen, ay, pues hay utilidad, punto, se acabó. No es cierto. Hay que hacer otro tipo de estudios para poder evaluar realmente la condición financiera y económica de la empresa. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque recuerden, como lo vimos en la segunda parte, siempre se van a presentar las crisis económicas, porque son parte de un ciclo económico. Y al ser parte de un ciclo económico, eso significa que las crisis son repetitivas, son periódicas. Entonces, para generar esa autosuficiencia y esa independencia que nos permite mantener la estabilidad financiera de la empresa, eso hay que generarlo antes de la crisis. Ya ahorita hay que trabajar en ello, pero necesito saber cómo estoy para ver cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Y también necesito saber cuál es el entorno para saber cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. De esta manera hay que tomar en cuenta que pronto, bueno, no pronto, sino tendremos una crisis, no sabemos cuánto. Sí se prevé que a lo mejor pudiera darse, bueno, se pensó que en el 2023, pero pudiera darse en el 2024, 2025. Lo que sí estamos esperando es una desaceleración económica que va a afectar a las empresas. Recuerden que uno de los principales problemas de una crisis económica es la escasez de liquidez. Por eso hay que tomar en cuenta las estrategias de inversión y financiamiento que las empresas están tomando. ¿Por qué? Porque los ciclos de los negocios, es decir, las decisiones que toman las empresas de invertir más o invertir menos, pedir más financiamiento o pedir menos financiamiento, o tener más deuda de corto que de largo, tener más deuda de largo que de corto, etcétera, pues está en función de qué, pues de cómo voy a afrontar o responder, ¿verdad? A una desaceleración económica, ¿no? ¿Por qué? Porque comprendo lo que está pasando y por otro lado también veo la perspectiva. En otras palabras, el ciclo del negocio es subyacente al ciclo económico, no se puede cambiar.
Por eso preocupa tanto que muchas empresas y la mayoría de las pymes no lo toma en cuenta. Simplemente damos como último un ejemplo en el caso de Liverpool. No trabajamos ahí, simplemente lo estamos tomando como un ejemplo. Y lo que encontramos es lo siguiente. Encontramos en el caso de Liverpool que sus ventas de lo estimado, porque está por representar sus estados financieros, creo el 28 de febrero, sus ventas en lo estimado es del 8.1%, el EBITDA que crezca en 7.5% y sus utilidades en 1.3%. Si bien no son las mejores cifras, pero del promedio que acabamos de analizar, está por arriba del promedio en términos favorables. El margen, pues que tuvo el año pasado es de 18.7, se espera el 18.5. En cuanto a margen neto, tuvo 12%, ahora se espera un 11.3%. Sí baja los márgenes, pero no de una forma dramática, ¿no? Teniendo una deuda neta EBITDA de 0.4 veces, ¿no? O sea, su deuda está, su nivel de deuda está controlada, ¿no? En términos de los mismos datos que da Bloomberg, encontramos deuda capital en 0.2 veces, ¿no? Lo cual también nos habla de un endeudamiento controlado. Una liquidez de 2 veces, una cobertura de intereses de 8 veces, ¿verdad? Y también encontramos pues el margen EBITDA, que también de alguna forma está eh, nivelado con lo que dice Monex, de 17.2% y un margen neto de 9.7%. ¿Esto qué me indica? Pues me indica que la condición de la empresa en términos generales es favorable y esa condición favorable le hace posible enfrentar crisis. Por eso aquí sacamos el índice del Producto Interno Bruto desde el 2013, bueno, 2012 hasta el 2022, pero sacamos el índice y la columna azul nos muestra el crecimiento del PIB en México, ¿verdad? Y la columna anaranjada nos muestra los ingresos, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, desde el 2013 hasta el 2020, hubo una caída en los ingresos de Liverpool precisamente por la pandemia. Esto manifestó también un comportamiento horizontal por parte del PIB. Luego otra vez vuelve a crecer el Producto Interno Bruto y obviamente se recupera Liverpool, ¿verdad? Para llegar a estos niveles con un crecimiento del PIB como se ha manifestado durante estos años. Esto es lo que queremos decir cuando una empresa está en estas condiciones, pues su situación financiera le permite tener mayor fortaleza para hacerle frente. ¿Dónde se percibe eso? En los estados financieros, en la situación financiera de la empresa. Y la situación financiera de la empresa no se da por casualidad, sino que es el resultado de las decisiones que toman los administradores, los empresarios en términos de su empresa. Pues esto es lo que quisimos decirles en esta ocasión durante este tiempo, estos 3 videos, en base a este tema en particular, que creemos es sumamente importante. Seguiremos actualizando algunos datos en videos subsecuentes y pues recuerden que nuestro objetivo es ayudar precisamente a esta área PYME, que no tienen área financiera, precisamente a hacer una evaluación financiera profunda de la empresa para sacar esa radiografía tan importante, para saber con qué contamos para poder prepararnos para una próxima crisis o para un entorno económico no tan favorable. Por lo pronto, pues nos da mucho gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por su atención. Como siempre, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y también que nos den un like. Por lo pronto, Eduardo Samadeni de Cemex Consultoría Financiera, pues nos despedimos y nos vemos para la próxima.